Buenas a todos, un gran saludo a los asistentes al segundo simposio de ciudades inteligentes y sostenibles que se va a realizar en Ciudad Guayana este año de 2021. Me han invitado a hacer una ponencia sobre telemedicina en el contexto de lo que significa pues el sistema de salud integrado a lo que se denomina la red de inteligencia de ciudades. En este caso me corresponde esta ponencia y quiero de alguna forma iniciar el proceso con mencionar en principio el significado o la definición de telemedicina. Antes, por supuesto, quiero expresar que la telemedicina es un sistema que ya tiene algunos años en funcionamiento en casi todo el mundo y se ha convertido en lo que hemos denominado la nueva frontera en asistencia médica inteligente y sostenible, que es muy apropiado para el nombre del simposio. Mi nombre es Jesús Ortiz, soy médico y quisiera iniciar esta presentación con definir qué significa telemedicina. La Sociedad Americana de Telemedicina ha definido el concepto como el intercambio de información médica sensible desde un sitio remoto a centros médicos especializados, utilizando, por supuesto, las comunicaciones electrónicas, tipo Internet, SMS y otros sistemas de comunicaciones electrónicas. Todo para mejorar la salud de los pacientes. Esta es la definición básica de lo que significa el sistema de telemedicina. Hace unos cuantos años, en los años 60, pues, esta imagen que ven a la izquierda pertenece a la comiquita de los supersónicos, en donde nos imaginábamos solamente que un médico desde una pantalla podría ver a un pacientico en su casa. Esto, por supuesto, era solo la imaginación de los realizadores de estas comiquitas. Luego, por supuesto, vino la era espacial, que es donde sencillamente se ve la necesidad de estructurar sistemas que nos permitieran ver el comportamiento del cuerpo humano en el espacio, en estado de ingravidez y sometido a ese tipo de condiciones nuevas para el hombre. De tal manera que se inició ese proceso de desarrollar todo lo que significa transmisión de datos de pacientes, signos vitales, comunicaciones, para que los médicos en la Tierra, pues, vieran cuál era la evolución del comportamiento de los astronautas en el espacio. A la derecha, por supuesto, ven hoy en día que todo eso es una realidad en donde sencillamente, pues, hoy contamos con una enorme gama de todos los equipos electrónicos, no solamente médicos, sino toda una estructura, infraestructura de comunicaciones vía Internet, vía SMS, una cantidad de formatos de comunicación que hoy en día, pues, hoy en día es normal tener una conversación con cualquier persona o muchas personas a través de los medios electrónicos de comunicación. Y, por supuesto, la medicina se ha aprovechado de todo esto y ha evolucionado y se ha insertado en ese proceso. La telemedicina tiene muchos sistemas de aplicación y muchos componentes que permiten que podamos estructurar las plataformas de telemedicina en diferentes ambientes. Aquí podríamos ver, a la mano izquierda, podríamos ver que tenemos la oportunidad de comunicar pueblos remotos con centros médicos especializados en las ciudades. Podemos establecer comunicaciones de asistencia médica a plataformas petroleras, a campos petroleros, a cárceles, en este caso, a campamentos militares remotos, islas, pueblos muy remotos y empobrecidos. Por supuesto, los sistemas de defensa civil, el control de nuestros pacientes ancianos que tienen algunas enfermedades crónicas. Y algo muy importante, por supuesto, que es la comunicación de utilización de las redes de telemedicina para educación médica continua de nuestros médicos. Quiero mencionar los componentes esenciales de todo sistema de telemedicina, que no es nada complejo en principio y
no requiere ningunos elementos extraños a lo que ya existente. Pero quiero hacer énfasis en que fundamentalmente el componente esencial, central de cualquier sistema de telemedicina es el recurso humano. El recurso humano, cuando me refiero no solamente a los médicos, sino a toda la gama de personas que componen el sistema de asistencia a cualquier paciente. Pero en todo caso, los componentes fundamentales son el recurso humano, repito, en donde debe existir un liderazgo que permita dirigir las estructuras de diseño, organización, operatividad, mantenimiento y sostenibilidad del sistema. Ese es un importante recurso que debe existir en toda plataforma de telemedicina. Por supuesto, existe la necesidad de contar con hardware. Hardware significa pues los equipos médicos que hoy en día se utilizan en telemedicina. Que quiero mencionar que todos los sistemas, todos los equipos médicos que se utilizan en medicina son exactamente iguales a los utilizados en telemedicina, con la diferencia de que tienen la capacidad de conectarse a una computadora, por decirlo sencillamente. Por supuesto, necesitamos software que controle toda esta serie de datos que se obtienen de los equipos médicos. Y naturalmente, la conectividad es fundamental, llegando al punto donde todo se controla bajo el esquema de una administración central que verifique que todos los procesos que existen en la plataforma pues funcionen adecuadamente. Y esto es un componente muy importante que además, integrando todos los que interactúan en la plataforma de telemedicina, pues permite entonces una muy acertada, un acertado ejercicio de educación a todos los componentes. Telemedicina, sin duda alguna, ejerce un impacto social, porque tiene que ver, por supuesto, con salud. Y la salud es un componente importante del ámbito social. Igual que la educación, igual que la economía, igual que el ejercicio, igual que los deportes, igual que la cultura. Pero en este caso, pues salud es un componente importante del ámbito social. Y, por supuesto, eso conlleva a que la población sienta bienestar y que pueda ejercer todas sus funciones cognitivas o de trabajo y de provecho para su bienestar y de su familia, pues necesita estar sano. Y así lo refiere todo el mundo. Otro impacto importante es, por supuesto, garantizar cualquier gestión de transparencia. Las gestiones transparentes hoy en día están muy bien definidas y catalogadas en los sistemas electrónicos. Casi que es muy difícil no ser transparente en la administración de sistemas de salud por vía electrónica. Naturalmente, esto conlleva la seguridad social, que de otra forma, pues tendríamos que buscar formas manuales, analógicas, de tener un sistema de seguridad social adecuado. Y naturalmente, todo esto tiende a que la población se sienta educada en su sistema para la utilización de los sistemas de salud con estos nuevos, digamos, procedimientos que le vamos a poner a disposición de toda la población para que al final, pues, la familia tenga una satisfacción importante, la seguridad, y que pueda contar con servicios expeditos y casi que inmediatos si lo necesita. Pues la operatividad, repito, pues se basa fundamentalmente en que debe existir un elemento central que es la administración de todo el sistema, que son al fin y al cabo que definen las políticas, las estructuras, los protocolos, los algoritmos, los equipos y la forma en que va a funcionar el sistema para que sirva y para que se desarrolle sin inconvenientes. Y por supuesto, los otros dos componentes importantes del sistema son los hospitales centrales, que es donde están los especialistas y los residentes de posgrado, que los consideramos el elemento a donde se refieren los pacientes
de las áreas remotas y suburbanas. Y quiero puntualizar justamente que en esta presentación me voy a referir al papel que juegan las grandes ciudades, en este caso Ciudad Guayana, en utilizar sus sistemas de salud, no solamente para su ambiente y su entorno metropolitano, sino una ciudad inteligente, una ciudad sostenible, mantiene una estructura de relaciones con sus vecinos, por decirlo de alguna manera, porque al fin y al cabo las ciudades inteligentes se nutren también de ese tipo de poblaciones, donde hay una comunicación permanente, donde hay unas relaciones comerciales, educativas, deportivas. Por el otro lado, por supuesto, están lo que llamamos las clínicas rurales, con sus médicos rurales, sus enfermeras, que son los sistemas que están más alejados de las ciudades principales, y todos las conocemos. Ya vamos a ver un poco la ubicación de nuestro estado Bolívar para, claro, llegar a un punto de integrar estos tres componentes del sistema de telemedicina. Aquí vemos el estado Bolívar. El estado Bolívar es el estado más grande de Venezuela, extensísimo, con una particularidad que la mayor cantidad de recursos médicos especializados se concentra, como podemos ver en el mapa, en el norte del estado. Aquí tenemos los grandes hospitales, de Ciudad Bolívar, y en Caroní tenemos, por supuesto, el Hospital de Yapari y el Hospital de Guayparo, y ahí están concentrados la mayoría de los médicos especialistas que prestan su servicio en el estado. Como vemos, pues nuestro estado es grandísimo. Al sur tendríamos Gran Sabana, por este lado tendríamos Caicara, y una cantidad de pueblos que están muy alejados y hasta muchas veces mal comunicados, que de una manera u otra pues presentan las mismas entidades nosológicas, las mismas enfermedades que los habitantes de la ciudad. Los habitantes de cualquier pueblo del estado Bolívar pues también sufren de hipertensión, también sufren de diabetes, también fiebres reumáticas, tienen enfermedades infecciosas, ¿no? De tal manera que para ellos es muy difícil acceder a la medicina especializada, difícil el diagnóstico y peor aún, por supuesto, el tratamiento se hace muy complejo cumplir para que tenga una mejor salud. De tal manera que la telemedicina viene a cumplir un papel importante en acercar los recursos humanos que tenemos concentrados en el norte del estado, acercarnos a cualquier población por más lejana que está. Porque casi que todos los pueblos del estado Bolívar tenemos médicos primarios, tenemos médicos muchas veces recién graduados, y algunos de ellos, Caicara, Upata, Huasipati y el mismo Santa Elena, en algunos de esos sitios existe algún tipo de especialidad médica, pero muy limitada y no abarca importantes campos de la medicina especializada. Vamos a ver entonces un poco qué planteamos para instalar sistemas de telemedicina en nuestras áreas rurales y suburbanas y acercar, democratizar, diría yo, este tipo de medicina especializada a los más alejados de nuestras grandes ciudades. Como podrán ver en esta diapositiva, pues aquí tenemos una computadora central donde está un médico rural en este caso. Y los sistemas de telemedicina sencillamente son los equipos médicos que hoy en día disponemos, que los tenemos que conectar a una computadora, y le ponemos cámaras digitales para comunicarnos por video, igual que hacemos por WhatsApp o Facebook o cualquier otro sistema. Le ponemos electrocardiógrafo, le conectamos espirómetros, le conectamos monitoreos de presiones arteriales, pues de otorrino, cámaras para ver lesiones en piel, controladores de glucosa, el glucómetro, monitores fetales, un estetoscopio electrónico, un peso y una variedad enorme de equipos médicos de los cuales disponemos hoy en día, en donde se conectan a esa computadora central donde el médico tiene la posibilidad de
operar todos estos equipos médicos porque está capacitado para eso, y particularmente los jóvenes que hoy en día pues manejan computadoras y manejan smartphones y manejan tablets de una manera muy fácil, de tal manera que instruir a nuestros médicos para que utilicen esos sistemas es muy breve porque ellos ya lo manejan. Todos estos equipos, por supuesto, en esta computadora envían una data, que vamos a ver cómo funciona, a un servidor central, podría estar situado en Ciudad Guayana, y por supuesto con respaldo en la nube. Hoy en día, por supuesto, casi que todos lo llevamos a la nube. Y esto le permitirá justamente al sistema de telemedicina, pues, comunicarse con un médico especialista en los hospitales centrales. Todo esto, repito, administrado con un personal que está capacitado para manejar este tipo de interacción entre los médicos remotos y los médicos especialistas centrales. Todos esos equipos que acabamos de ver en esta diapositiva pueden estar colocados en un equipo como el que ven a la izquierda. Esto es un carro donde están todos esos equipos médicos de alguna forma conectados. Posiblemente están en las gavetas, están abajo las computadoras, están abajo los servidores, los videos para videoconferencias de pacientes con los médicos. Tenemos la visión izquierda para ver la foto que hayamos tomado de las lesiones del paciente. Y este es un sistema que es relativamente pequeño, manejable y móvil para ser utilizado dentro de una medicatura rural o de un centro médico de primer orden en cualquiera de nuestros centros médicos rurales y suburbanos. Existe otra posibilidad, por supuesto, de hacerlo más compacto aún. Como ven a la derecha, existen maletines de telemedicina que cuentan con los mismos equipos médicos o en otra escala, depende de la configuración que se quiera hacer. Y lo permite, por supuesto, la movilidad del sistema para ir a sitios muchísimo más remotos, de difícil acceso, que puedan tomar la data de esos pacientes y luego enviarla al servidor central. Esto hoy en día es una cuestión muy sencilla, muy fácil, y no hay que ser ingeniero para manejar nada de esto. En principio, la utilización de las computadoras dentro de las medicaturas, donde están conectados los equipos, vienen equipados con lo que llamamos una interfase gráfica de control de esa data o de cualquier otra data. En este caso, pues vamos a ver que puede tener, en este caso, el médico puede tener el control de todos sus pacientes, puede tener un control de todas las citas que él requiere pedir con los médicos especializados. Esto en el caso de las clínicas privadas, que no nos interesa ahora. Aquí podemos tener todo un listado de los profesionales que están adscritos al sistema de telemedicina. Podemos ver si existe alguna conexión con alguna clínica que tenga un servicio que no tengamos en el servicio público. Tenemos todas las plantillas que configuren la historia médica. Podemos ver los usuarios que tiene el sistema, si tenemos grupos de interacción, y así una cantidad de funciones en donde el médico solamente con el dedo lo pone en donde quiera actuar, y sencillamente pues les saldrá la interactividad que quiera hacer. Si hace clic en paciente, por supuesto, va a salir los pacientes. Si es un paciente nuevo, lo admite. Si es un paciente viejo, lo controla. De tal manera que estas interfaces gráficas, pues sencillamente lo que hacen es facilitar el uso del sistema. En otras palabras, cualquier data, si el médico hace un electrocardiograma, por supuesto, el sistema le dirá que guarde el electrocardiograma, y el software colocará ese electrocardiograma exactamente en un sitio donde debe ir en la historia médica electrónica, que luego podrá ser compartida con el resto de los médicos y podrán entonces tener conversaciones conjuntas para un mejor diagnóstico y tratamiento del paciente. Todo esto, les repito, el software es totalmente automatizado, donde pueden ver
que tiene los sistemas de identificación de pacientes, nombre y apellido, toda la parte demográfica, por supuesto, la historia médica en sí, donde están todas las anotaciones del examen físico, del interrogatorio y de los hallazgos, y, por supuesto, todo lo que significa guardar la data del paciente en el sistema, en un sitio muy seguro, privado y con garantía de que no existe violación de esa data privada del paciente. Hasta, por supuesto, llegar al punto de emitir una receta electrónica en donde termina el proceso para luego, por supuesto, tener oportunidad de controlar en el futuro ese paciente. El sistema en realidad es bien sencillo y de una manera u otra, pues, conlleva a que tengamos beneficios de la utilización del sistema. Y los beneficiarios, por supuesto, son los pacientes, los médicos y el sistema de salud. El paciente tiene los beneficios de un acceso a la medicina especializada en el mismo sitio donde reside o muy cercano a ese sitio, sin tener que hacer traslados de Santa Elena de Guairén o de Caicara hasta Puerto Ordaz, que tiene, de una forma u otra, pues, tiene costos de traslado, de alojamiento, de manutención, de pérdida de días de trabajo. En realidad es costoso ir a una consulta que muchas veces puede ser una consulta de 20 minutos y un paciente pues tenga que gastar 4 o 5 días para eso. Otra cuestión importante es que nos permitirá un sistema de esto tener un eficiente control y detención de enfermedades tempranamente, si las hubiera. Una cosa importante es el descongestionamiento de la consulta en hospitales centrales. Si una buena parte de los pacientes utilizan telemedicina para hacer la consulta, tanto de primera como sistemas de controles de enfermedades crónicas, se descongestionan los hospitales porque no tenemos que hacer traslados innecesarios. Porque tenemos la oportunidad de tener la capacidad diagnóstica, tanto de equipo como de conversación directa entre médicos. Y naturalmente otro beneficio importante, pues el control de la tercera edad, los infantes y las embarazadas. En muchísimos pueblos de nuestra geografía, particularmente en el estado de Bolívar, pues hay muchísimas embarazadas que no tienen oportunidad de controlarse embarazo porque no pueden trasladarse a sitios distantes como Ciudad Bolívar o mismo Upata o Puerto Ordaz, Ciudad Guayana. Los infantes igualmente. De tal manera que el beneficio va más allá de lo que podemos imaginar cuando pensamos en telemedicina, porque el beneficio va muy por delante de cualquier costo que podríamos hablar en un futuro sobre esto. Y siempre se dice que por cada dólar invertido en telemedicina, todo el sistema se ahorra $9. Los médicos, por supuesto, salimos beneficiados, por supuesto, porque los médicos rurales y los remotos disponen de una cantidad de equipos médicos donde hasta ahora no cuentan. Muchas medicaturas solamente cuentan con solamente un equipamiento mínimo, muy precario, que permite una capacidad diagnóstica muy limitada. Los sistemas de telemedicina pues amplían enormemente esa capacidad del médico para hacer exámenes y tener probabilidad de hacer diagnósticos más cercanos y compartir su experiencia de diagnóstica con los médicos especialistas. Para un médico rural es importantísimo tener la oportunidad de tener a los médicos especialistas directamente por una videoconferencia, porque eso estimula al médico, particularmente a los recién graduados, a luchar y estudiar y a estar más preparados para atender pacientes. Hoy en día, por supuesto, esto conlleva que tengamos una historia médica digital, donde eliminemos papel, mejoremos nuestras condiciones en nuestros bosques, porque no utilizamos papel, tendríamos un factor de sostenibilidad y un factor casi que de sostenimiento ecológico
de nuestro entorno, no tendríamos a hacer referencia necesaria. Solo los especialistas de los hospitales tendrían más de confinamiento, porque no tendrían esa cantidad de pacientes que ya han sido atendidos, o bien por ellos mismos o por residentes de posgrado, que no ha sido necesario que acudan a los hospitales centrales para un control de hipertensión o de diabetes o cualquier otra enfermedad. Y naturalmente, por supuesto, tenemos un factor importante que es la educación médica continua, que es un factor primordial para nuestros médicos, particularmente los jóvenes, que hoy en día, cuando están en poblaciones remotas, en poblaciones rurales, no cuentan con esta oportunidad de estar mejor capacitado, mejor informado para el avance de su profesión. Y en general, por supuesto, los sistemas generales de salud, particularmente de salud del Estado Bolívar, en este caso, pues, tiene la oportunidad de optimizar todo el recurso humano sanitario con que cuenta, de sus hospitales, de sus medicaturas, de sus clínicas, de sus ambulatorios, porque reestructuraría de una forma u otra el uso de toda esa infraestructura y hacerlo más operacionalmente más eficiente con todo el personal trabajando en función de aplicar telemedicina. Esto además, por supuesto, le envía un mensaje muy claro a la población que ahora, con este tipo de plataformas de telemedicina, la población general va a tener razonable acceso a la medicina especializada que hasta ahora con la que hasta ahora no cuenta, por lo menos fácilmente. Pero los epidemiólogos, que son los controladores generales, los que nos pasan a los habitantes de una región, pues tendrán una información de primera mano para establecer toda una política de salud, porque van a tener la data oportuna para establecer planes de salud y educación comunitaria. Esto va a redundar definitivamente en un bienestar social, en una mejor salud, en mejor educación, en mejor productividad. Y al final del día, pues tendremos una población segura que se siente protegida y se le está garantizando que va a tener un servicio de salud que cuando lo necesite va a estar ahí. No importa en qué sitio viva en el Estado Bolívar. Casi que en cualquier parte podría tener la oportunidad de tener la mejor asistencia médica posible. Te agradezco muchísimo su atención y estaré muy pendiente de cualquier pregunta que ustedes puedan hacerme. Y nuevamente, gracias por su atención.